Estamos en el año 332 a.C. Fijaos en la situación. La batalla de Isos acaba de terminar y su eco resuena, bueno, por todo el imperio persa. Un joven rey de Macedonia, un tal Alejandro, acaba de darle una buena lección al gran rey Darío III. Y ahora su ejército, victorioso, avanza sin que nadie pueda pararlo por la costa fenicia. Su objetivo es pura estrategia. Muy metódico y, la verdad, bastante letal. Hacerse con todos los puertos para dejar fuera de juego a la mayor amenaza de Persia, que es su flota. Una flota inmensa. Y claro, una ciudad tras otra va cayendo, se rinden a su paso. Pero entonces, en el horizonte, aparece algo distinto. Un desafío de verdad. Una silueta recortada contra el mar. Una ciudad que, bueno, que no se inclina ante nadie. Tiro. Imaginad una fortaleza en una isla, famosísima por su riqueza, por su poder naval y sobre todo por haber repelido a los imperios más grandes. Para la gente de la época, Tiro no era una ciudad más, no, era el símbolo de lo imposible, de lo inconquistable. Y aquí viene la gran pregunta, la que da sentido a toda esta historia increíble. Para Alejandro, esto no era solo un problema militar, que va. Era un auténtico rompecabezas que ponía en jaque toda su campaña. Es que no tenía una armada para enfrentarse a la de Tiro, que, ojo, era el mismísimo corazón de la flota persa. Y pasar de largo, seguir hacia Egipto, imposible, impensable. Sería como dejar una daga apuntándole a la espalda, una base enemiga perfecta para que los persas le cortaran los suministros, animaran a los griegos a rebelarse y echaran por tierra todo lo que había conseguido. El problema, vamos, parecía un callejón sin salida. Estaba entre la espada y la pared, lo imposible y lo inaceptable. Y la solución que se le ocurrió, nacida de una audacia que roza a la pura locura, no solo le daría la victoria, sino que cambiaría el mapa para siempre. A ver, pongámonos un poco en situación. Después de la victoria en Isos, la estrategia de Alejandro era, pues, brillante por lo simple que era. La idea era, si no puedo ganar a la flota persa en el mar, pues hago que su flota no sirva para nada. ¿Cómo? Quitándole todos sus puertos es como dejar a un pez sin agua, ¿verdad? Y funcionó. Las ciudades del norte de Fenicia, como Biblos o Sidón, vieron por dónde iban los tiros y se rindieron sin pegar un palo al agua, abriéndoles sus puertos. La siguiente en la lista, la joya de la corona fenicia, era Tiro. Pero claro, Tiro era otra historia. Su poder no estaba solo en sus murallas, no. Estaba en ese medio kilómetro de agua que la separaba de la costa. Esa, y no otra, era su verdadera defensa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde lo militar se mezcla con la diplomacia. Y es fascinante. Mirad, los tirios le envían a Alejandro una corona de oro, provisiones, de todo. Le ofrecen una alianza, le juran que serán sus súbditos, pero ojo, con una condición clave. En su ciudad no entra nadie. Ni macedonios ni persas. Estaban, vamos, intentando quedar bien con todo el mundo. La respuesta de Alejandro fue una jugada maestra. Les pidió algo que parecía muy piadoso. Dejadme entrar para hacer un sacrificio en vuestro templo, en el templo de Melkart. Melkart era su dios principal, que los griegos veían como su propio Heracles. Pero esto no tenía nada que ver con la religión. Era una prueba de lealtad total. Si le dejaban entrar y hacer el sacrificio como rey, estaban aceptando que él era el jefe. Negárselo, que fue lo que hicieron, era sin más una declaración de guerra. Y esta fue la respuesta de Alejandro cuando le dijeron que no. Es una frase que de verdad pone los pelos de punta por lo decidida que es. Vamos a pararnos un segundo. Porque vivís en una isla, despreciáis a mi ejército. ¡Sas! En toda la cara. Va directo al grano, a la fuente de su orgullo, y lo convierte en un insulto para sus soldados, para su invencible ejército de tierra. Y luego viene la promesa, que en ese momento tuvo que sonar a locura total. Pero pronto os demostraré que estáis en el continente. Fijaos bien, no dice voy a construir barcos o buscaré la forma de cruzar. No, no. Dice que va a eliminar lo que les hace sentirse seguros, que va a hacer desaparecer la isla, así de claro. Así que queda bastante claro que para Alejandro esto no era un capricho, era una necesidad estratégica, no había otra. A ver, que el orgullo también influía, claro. Pero es que tomar Tiro significaba que su flota, que era potentísima el corazón de la armada persa, no solo quedaría fuera de juego, sino que lo más seguro es que se pasara a su bando, como ya había pasado con otras ciudades. Con eso se haría con el control del Mediterráneo oriental y se aseguraría la conquista de Egipto, que era vital, el granero del mundo antiguo. Y casi lo más importante, protegería su retaguardia, porque en Grecia Esparta estaba a la que salta, esperando cualquier debilidad para liarla. Y una flota persa, desde Tiro, podría haber sido la chispa que encendiera esa rebelión y lo obligara a volver. Sencillamente no se la podía permitir. Y bueno, ante este problemón que parecían no tener solución, sus generales, sus consejeros, le dijeron lo más lógico. Alejandro, déjalo, rodea la ciudad y sigue tu camino. Pero es que Alejandro no era un tipo lógico, era un tipo con una voluntad de hierro. Ya se sabe, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Y en este caso, si el ejército no puede ir a la isla, pues Alejandro va a llevar el continente hasta las murallas de la isla. Así que anunció su plan, construir un dique.
una calzada de tierra y piedra cruzando el mar. Una proeza de ingeniería que nunca se había intentado a esa escala, y menos en plena guerra. Sus hombres, pues, debieron de pensar que se le había ido la cabeza por completo. 750 metros. Esa era la distancia. Para que nos hagamos una idea, hoy en día son como 7 u 8 campos de fútbol. No parece tanto, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando del año 332 a.C., con herramientas manuales, en un mar con corrientes que en algunos puntos tenía 6 metros de profundidad y encima bajo el ataque constante de un enemigo bien protegido. Esa distancia era un abismo. Cada metro que avanzaran iba a costar sudor y, sobre todo, sangre. El desafío era, vamos, titánico. El método que usaron era tan bestia como la idea misma. Fijaos, clavaban unos pilotes de madera de cedro gigantes en el fondo del mar, formando como 2 paredes. El hueco que quedaba en medio lo rellenaban con árboles enteros, con troncos. Y sobre esa base, miles y miles de tonelladas de rocas y escombros. ¿Y de dónde sacaron todo eso? Pues aquí Alejandro tomó una decisión de las suyas, implacable. Ordenó que demolieran por completo la ciudad vieja de Tiro, que estaba en la costa, la que llamaban Paleotiro. Cada piedra, cada viga, todo lo arrancaron para construir el camino que llevaría a la destrucción de la nueva Tiro. Y al final, una capa de tierra para apretarlo todo bien y crear, literalmente, una carretera sobre el mar. Al principio, la verdad, todo fue sorprendentemente rápido. Mientras trabajaban en las aguas poco profundas, lejos del alcance de las catapultas de la ciudad, avanzaban a una velocidad increíble. Pero a medida que la calzada se iba metiendo más y más en el mar, la cosa se convirtió en un auténtico infierno. Los obreros ya estaban al alcance de los proyectiles que les lanzaban desde las murallas. Y por si fuera poco, los barcos de guerra de Tiro, que eran muy rápidos, salían de sus puertos y no paraban de atacar los lados de la construcción, lanzando flechas y matando a los trabajadores. El avance, claro, se frenó casi en seco. Para proteger a su gente, Alejandro tuvo una idea: construir 2 torres de asedio gigantes, móviles, sobre el propio dique. Eran como rascacielos de madera para la época, y las armaron con catapultas para mantener a los barcos enemigos a distancia. Mientras tanto, los tirios, desde sus murallas, veían cómo esos 2 monstruos de madera se iban acercando día tras día. Se dieron cuenta de que, por muy loco que pareciera, el dique era una amenaza de muerte. Y su ingenio, que llevaban siglos puliendo gracias al comercio y la guerra en el mar, les llevó a idear un plan espectacular, astuto y muy, muy audaz. No iban a quedarse sentados esperando a que Alejandro llamase a su puerta. No, iban a quemarle la puerta antes de que la terminara de construir. Lo que crearon fue básicamente el tatarabuelo de los barcos bomba. Pillaron un viejo barco de transporte de caballos, que era perfecto por su tamaño y su cubierta plana, y lo convirtieron en una bomba flotante. Lo llenaron hasta arriba con todo lo que ardiera, madera seca, brea, azufre, de todo. En la proa colgaron unos calderos enormes llenos de aceite inflamable. Y aquí viene el detalle genial. Le pusieron mucho peso en la popa, en la parte de atrás, para que la proa se levantara. ¿Por qué? Para asegurarse de que al chocar contra el dique se clavara bien y volcara toda esa carga de fuego directamente sobre las torres de Alejandro. Esperaron al día perfecto, un día con un viento fuerte que soplara directo hacia el dique. Y entonces lo pusieron en marcha. 2 trirremes empezaron a remolcar el barco bomba, cada vez más rápido. Cuando ya estaban cerca, la tripulación le prendió fuego a todo y saltó por la borda para que los recogieran. Y esa nave infernal, que ya era una bola de fuego, un cometa, se estrelló de lleno contra el final del dique. El impacto fue, bueno, brutal. Las torres de asedio, que estaban sequísimas por el sol, ardieron al instante. Y en medio de todo ese caos, los barcos de Tiro atacaron, matando a los macedonios que intentaban, desesperados, apagar el fuego. Y por si fuera poco, para rematar la jugada, esa misma noche cayó una tormenta violenta que arrasó con lo poco que quedaba. A la mañana siguiente la imagen era desoladora. El trabajo de meses, todo ese esfuerzo gigantesco de miles de personas, no era más que un montón de ruinas humeantes medio hundidas en el mar. Fue sin duda el peor momento de la campaña de Alejandro, una humillación en toda regla, a manos de un enemigo al que claramente había subestimado. Cualquier otro general en su lugar habría dicho: hasta aquí hemos llegado, habría admitido que la isla no se podía conquistar y se habría ido. La moral del ejército estaba, como os podéis imaginar, por los suelos. Pero claro, es que Alejandro no era cualquier otro general. Dicen las crónicas que mientras miraba los restos de su obra, no se vino abajo, todo lo contrario. Tuvo un momento de lucidez total. El desastre le enseñó algo fundamental. Había intentado solucionar un problema del mar con una solución de tierra, y la había fastidiado. Para tomar una isla no bastaba con ser el rey de la tierra. Tenía que dominar el terreno de su enemigo. Tenía que convertirse de una vez por todas en el dueño del mar. Y aquí es donde todo cambia, donde la balanza de la guerra se inclina de repente y de forma decisiva. ¿Por qué? Porque las noticias vuelan. Las noticias de las victorias de Alejandro y, sobre todo, de su cabezonería en Tiro, se habían extendido por todas partes.
Los reyes de las otras ciudades fenicias, como Sidón, y los de Chipre, que estaban todos un poco hartos de los persas, tomaron una decisión. Vieron quién iba a ganar y apostaron por él. Así que abandonaron a los persas y se fueron con todas sus flotas a unirse a Alejandro. De un día para otro, Alejandro pasó de no tener ni un barco a comandar una flota de 224 barcos de guerra. Las reglas del juego acababan de cambiar por completo. Esto lo resume todo, su increíble capacidad para adaptarse. La primera estrategia era como un martillo pilón, fuerza bruta, muy vulnerable y atacando por un solo sitio. La segunda fase, bueno, eso ya era otra cosa. Era una sinfonía de ataque por tierra y mar. Ahora, con su nueva flota, podía bloquear la ciudad por completo, dejándola sin suministros. Podía proteger a los que reconstruían el dique, que esta vez lo hicieron más ancho y fuerte. Y lo más importante de todo, podía atacar las murallas desde el mar, con máquinas de asedio sobre los barcos, buscando un punto débil por toda la isla. Tiro ahora sí que estaba atrapada, rodeada, asfixiada y atacada por todas partes. Ahora sí. Con el control total del mar y un dique nuevo y mejorado que por fin llegaba hasta las murallas, Alejandro estaba listo para dar el golpe de gracia. La ciudad, que había aguantado como una campeona durante 7 largos meses, de forma heroica y brutal, ahora se enfrentaba al asalto final. Un ataque desde todos los lados. El final, ahora sí, estaba muy cerca. Y la ofensiva final fue abrumadora. La flota atacó los 2 puertos de la ciudad, el del norte y el del sur. Mientras tanto, las catapultas, tanto desde los barcos como desde el dique, no paraban de machacar las murallas, sin descanso. Al final, los arietes de los barcos consiguieron lo que querían. Abrieron una brecha en la muralla sur. Y Alejandro, sin pensárselo 2 veces, se puso al frente de sus tropas de élite, los hipaspistas, y fue el primero en entrar por allí. Al mismo tiempo, su flota rompía las cadenas que protegían los puertos y empezaba a desembarcar más y más soldados, dentro de la propia ciudad. Los defensores de Tiro lucharon con una valentía increíble, pero estaban superados. Con enemigos entrando por la brecha de la muralla y por los puertos, su defensa se vino abajo, y lo que era una batalla se convirtió en una masacre por las calles. Después de 7 meses de desafío, de ingenio, de una defensa feroz, la ciudad que se creía inconquistable había caído. Y la rabia de los macedonios, que llevaban meses de frustración de ver morir a sus compañeros, se desató sin piedad alguna. Las cifras que conocemos, bueno, ponen los pelos de punta. 8.000 personas masacradas mientras saqueaban la ciudad. 30.000 supervivientes, la mayoría mujeres y niños, vendidos como esclavos. Y para rematar, en un acto de crueldad fría, para que sirviera de aviso a otras ciudades, Alejandro ordenó que crucificaran a 2.000 hombres a lo largo de la costa. Dejó sus cuerpos allí para que todo el mundo los viera. Por fin, Alejandro pudo entrar en el templo de Melkart para hacer ese sacrificio que había sido la excusa para empezar todo. Había ganado. Pero las consecuencias de este asedio tan brutal iban a durar mucho, mucho más que la vida de los que lucharon allí. Y el impacto más increíble, el más duradero, no fue militar, ni siquiera humano. Fue geológico. Resulta que esa cicatriz gigante de piedra y tierra que ahora unía la isla con la costa, pues actuó como una presa, como una barrera que no se podía cruzar, y las corrientes del mar, que llevaban miles de años moviendo la arena y los sedimentos por la costa, se encontraron con un muro. Su camino se cortó de repente, y la naturaleza, pues, no le quedó otra que adaptarse a lo que había hecho el hombre. Con el paso de los años y luego de los siglos, la arena se fue acumulando a los 2 lados del dique. Lo fue haciendo más ancho, más sólido, hasta que esa construcción artificial se convirtió en un puente de tierra completamente natural. La profecía, o la amenaza, de Alejandro se había cumplido de la forma más literal que se pueda imaginar. Les demostró a los tirios que, efectivamente, vivían en el continente. Si vais hoy a Tiro, en el Líbano, no hace falta coger un barco, se llega andando o en coche. La isla, simplemente, ya no existe. La historia del asedio de Tiro es, bueno, una clase magistral de estrategia, de cómo adaptarse, y también de la brutalidad de la guerra en la antigüedad. Pero su legado más profundo, el que de verdad perdura, está escrito en la propia tierra. Es la prueba de que a veces la determinación pura y dura de una sola persona puede, literalmente, cambiar el mapa del mundo. Y nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy en día. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad humana para doblegar a la naturaleza y cambiar para siempre el planeta en el que vivimos?